Gracias por acompañarnos como cada miércoles en el segmento Reporte Bursátil. En esta ocasión vamos a conversar con Nadir Zavallos. Él es analista de finanzas corporativas de Invercasa. Muy buenas noches, Nadir. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Nadir, vamos a hablar sobre un tema interesante, el proceso de formación de precios en los mercados. Buenas noches, Jennifer. Así es, indudablemente. El proceso de formación de precios dentro de un mercado bursátil es muy importante. Es un proceso muy amplio que es muy difícil de medir. Para entender un poco mejor este proceso, lo vamos a abordar desde dos perspectivas diferentes. La perspectiva externa, que era la que abordábamos en nuestra ocasión anterior, y la perspectiva interna, que es la que vamos a estar desarrollando en esta ocasión. Recordando un poco, la perspectiva externa es aquella que se relaciona con el proceso de formación de precios dentro del mercado. Y supone que para que un mercado bursátil sea eficiente, los precios a los cuales se cotizan los distintos instrumentos financieros listados en ese mercado deben reflejar, incluir o integrar toda la información disponible referente al título en cuestión. Por otro lado, tenemos, como les decía, la eficiencia interna. La eficiencia interna se relaciona con el costo con que operan los diferentes intermediarios que operan dentro de un mercado bursátil. Ok, Nadir, ¿quiénes participan y qué tipos de mercados se involucran en este proceso? Bueno, son muchas las instituciones que intervienen en el quehacer diario de un mercado bursátil. Entre las principales tenemos la Superintendencia de Bancos, la Bolsa de Valores de Nicaragua, la Central de Valores, los puestos de bolsa autorizados para operar en el país, diferentes firmas calificadoras de riesgo y diferentes firmas de auditoría de estados financieros. Estas distintas instituciones, cada una realiza una función propia y particular dentro del mercado y sin embargo interactúan entre sí. En este interactuar dentro del mercado de estas instituciones podemos distinguir o clasificar dos tipos básicos de mercado: el mercado primario y el mercado secundario. Hablando un poco del mercado primario, el mercado primario se define como aquel mercado en donde se negocian o colocan aquellas emisiones de títulos valores directamente de las empresas hacia los inversionistas. Los costos de financiamiento dentro del mercado primario reciben el nombre o son conocidos como costos de emisión. Un punto muy importante es que estos costos son asumidos por el emisor o suscriptor de los valores dentro del mercado. Por otro lado, en segundo lugar, y no por eso menos importante, tenemos el mercado secundario. El mercado secundario es donde se negocian o revenden títulos valores que ya previamente han sido o fueron colocados en el mercado primario. En el mercado secundario, es decir, intervienen inversionistas directamente entre sí. El mercado secundario, los costos de funcionamiento de este mercado reciben el nombre de comisiones y, a diferencia del mercado primario, estos costos son asumidos por los inversionistas directamente. ¿Cuál es tu análisis sobre ese proceso para el buen funcionamiento del mercado? Bueno, podemos decir que el proceso de formación de precios del mercado bursátil es un tema clave para el buen funcionamiento del mercado y garantizar la continuidad de las operaciones dentro del mismo. Para que un mercado bursátil crezca, se desarrolle y cumpla eficientemente las funciones de intermediación financiera para las cuales fue creado, es necesario que genere confianza entre los inversionistas. Por otro lado, es muy importante y es imperativo que las diferentes instituciones que conforman un mercado bursátil sean eficientes en su operar, para que de esta manera se puedan ofrecer menores costos de emisión en relación a los ofrecidos por otras alternativas tradicionales de financiamiento. Muchísimas gracias, Nadir, por tu explicación, muy interesante. El próximo miércoles tendremos más temas que compartir con ustedes aquí en Reporte Bursátil. Mientras tanto, vamos a pausa y ya regresamos.